Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. 70 años de matrimonio hubieran celebrado este día a mis padres, y ellos de regalo de primer aniversario tuvieron a mi hermano, que también hoy cumple años. Así es que pues es una doble bendición para nosotros el que estemos ahora aquí, todavía nosotros aquí reunidos junto con todos. Así es que hermoso día. Hermoso día. Este día, mis hermanos, vamos a hacer una variación un poquito a la lección divina. No la vamos a tener la lección divina este día, sino que vamos a tener otra conversación sobre las lecturas, reflexión sobre las lecturas del domingo pasado. Parte es porque este jueves no voy a poder estar con ustedes, y entonces vamos a aprovechar de tener este programa un poquito más abierto, un poquito diferente, para poder nosotros pues tenerlo acá, ¿verdad? Así es que vamos a ver si encuentro de nuevo acá para poder tenerlo. Por si acaso ponen algún comentario, lo pueda ver aquí en Facebook. Bien, mis queridos hermanos. El domingo pasado celebrábamos el domingo 15 del tiempo ordinario. Las lecturas del domingo pasado fueron muy hermosas, unas lecturas muy hermosas. Fíjese, la primera lectura vino del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjese, Moisés les está diciendo al pueblo que el Señor nos pide que cumplamos con sus mandamientos. Hablemos un poquito de eso, porque esto es un punto que aquellos que combaten la fe, aquellos que no están de acuerdo en la fe cristiana, aquellos que no están de acuerdo en que haya una fe, dicen, es que esos mandamientos son los que mantienen a la gente infeliz, son los que mantienen a la gente como que son presos, subyugados, con el yugo, y bueno, hablan de que nadie puede cumplir todos esos mandamientos. Pues obviamente son porque no conocen la bondad y la misericordia de Dios. Porque los mandamientos de Dios, fíjese, todos los mandamientos que Él nos dejó, Él nos dejó 10 mandamientos. 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Santificar, no usar el nombre de Dios en vano. Fíjese, bueno, veamos el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Amo yo a Dios sobre todas las cosas? ¿Lo pongo a Él como mi prioridad? ¿Le doy prioridad al Señor? Es decir, a lo largo de mi día, ¿lo tengo siempre presente? A lo largo de mi día, ¿hablo y platico con Él? ¿Hago yo oración con Él? A lo largo de mi día, ¿le doy gracias por lo que me ha dado? Hace poco tuve una experiencia que estaba pasando por un momento, digamos, difícil de mi vida, y en una misa que asistí, a la hora que el sacerdote elevó la hostia, ahí mi cabeza se me dobló y le digo: Señor, perdóname por ser tan desagradecido, perdóname por ser tan desagradecido y no ver todas las bondades y no ver todas las gracias y no ver todo lo que tú me das día a día. Le pedí perdón a Jesús por no tener el agradecimiento a la mano todos los días, por no ser agradecido con Él todos los días, que Él está conmigo, que Él siempre me da,
todo aquello que yo necesito. Entonces, le doy tiempo yo al Señor para poder ser agradecido con Él, para poder ser agradecido con Él. Entonces, ahí es donde nosotros podemos también decir, el mandamiento del Señor es que yo lo ame sobre todas las cosas, que yo esté con Él todos los días de mi vida. ¿Cuál es otro mandamiento del Señor? No tomarás el nombre de Dios en vano. Ay, mis hermanos, ese es uno de los mandamientos que a muchísima gente le cuesta. Y dice algunos, ¿pero cómo? ¿Cómo es que le cuesta? Bueno, les cuesta porque usamos el nombre de Dios en vano, en muchas oportunidades, en muchas situaciones de nuestra vida, lo usamos en vano. ¿Cómo? ¿Cómo lo usamos en vano? Bueno, por Dios santo, muchacha, por Dios santo que te... Y ahí estamos diciendo por Dios, usando el nombre de Dios en vano, porque ¿por qué tenemos que decir Dios? ¿Por qué tenemos que mencionar a Dios? Por Dios cuando estamos enojados. Jesús santo o Jesús mío. En fin, lo usamos en cualquier manera. En inglés tienen una frase que muy famosa, muy comúnmente la ocupan. Oh my God, ay mi Dios, por cualquier cosa. Y a veces hasta cuando están insultando a alguien, están ocupando el nombre de Dios. No, mis hermanos, el nombre de Dios hay que tomarlo con la veneración que se merece. Ese es uno de los mandamientos. Santificar las fiestas, es decir, hermanos, que le demos el respeto debido y la devoción debida, por ejemplo, a las fiestas del Señor, a las fiestas del Señor. En la iglesia hay días que le llaman día de precepto, que también se le conoce como días de obligación. El día de precepto es un día que está dedicado al Señor. El domingo. El día domingo es un día de precepto. El día domingo es un día dedicado al Señor. Es un día en el cual nosotros le podemos dedicar al Señor. Al menos vayamos a misa. Al menos vayamos a misa el día domingo, ¿verdad? Yo escucho tantas excusas para no ir a misa. No, es que el domingo es el único día que mi esposo tiene libre y lo dedicamos a la familia. Oiga, pues qué hermoso sería que comiencen su día familiar y yendo a misa, dándole gracias al Señor que tienen ese día para disfrutarlo en familia. Pero es que muchas veces el disfrute en familia se refiere ¿a qué? A que va a haber bebida, a que va a haber música, va a haber otras cosas que son buenas, yo no digo que no, pero siempre y cuando le demos al Señor su primer lugar, su primer lugar. Ven, hermanos, cómo nosotros podemos ir viendo los mandamientos del Señor y nosotros podemos encontrar la felicidad en los mandamientos del Señor. Por eso Moisés le decía, escuchen la voz de tu Dios que está y te manda guardar sus mandamientos. ¿Para qué nos manda guardar sus mandamientos? Para que encontremos la felicidad, para que encontremos la felicidad. En el Salmo responsorial decía el domingo pasado, escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme tu clemencia. Dios, fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno y tu ternura se vuelve a mí tus ojos. Tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Si nosotros sabemos que el Señor es bueno con nosotros, el Señor es misericordioso. ¿Qué quiere decir ser misericordioso? Ser misericordioso quiere decir dar algo, pero no solo dar algo,
dar algo a quien no lo merece, o dar algo a quien no ha hecho nada para ganárselo, dar algo a quien no hace nada para merecerlo, dar algo inclusive a aquella persona que no me cae bien, aquella persona que no me ama, aquella persona que me ha hecho algún daño. Eso es ser misericordioso. Dios es misericordioso con nosotros. Dios tiene misericordia con nosotros. Nosotros podemos tener la confianza de decirle, Señor, escúchame, porque eres bueno. Escúchame, Señor, aunque yo no lo merezco. Y le podemos hablar, le podemos presentar nuestras necesidades sin exigirle. Fíjese, al Señor no le tenemos que pedir nada, le podemos presentar nuestras necesidades y Él sabrá lo que nos va a dar. Él sabrá lo que nos va a dar. Porque si yo le pido al Señor, pueda que le esté pidiendo lo que quiero, no lo que necesito. Hay una gran diferencia. El Señor sabe lo que yo necesito. Y por eso, cuando yo le presento a Él mi necesidad, Él me va a dar lo que yo necesite para suplir esa necesidad, ¿verdad? Para suplir esa necesidad. En la segunda lectura del domingo pasado escuchamos un cántico hermoso que nos regala San Pablo en la carta a los Colosenses. Fíjese, este sí lo voy a leer completo porque vale la pena escucharlo, porque es un cántico. Este es un cántico que también se hace en la liturgia de las horas. En la liturgia de las horas está incluido este cántico. Dice, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Es un cántico muy hermoso que de nuevo se incluye en la liturgia de las horas en las vísperas, es decir, en la oración de la tarde. Allí se incluye en uno de los cuatro, en la liturgia de las horas, si ustedes se recuerdan, se divide en 4 semanas. Pues en una de las semanas corresponde este cántico de los Colosenses, ¿verdad? Donde nos hace ver cómo Dios envía a su Hijo para reconciliar todas las cosas en Él, para reconciliar todas las cosas en Él. Y luego vino el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, fue un evangelio que nos tiene que poner mucho en qué pensar. Dice, en aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley, muy elocuente, muy conocedor de la ley, le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado muy bien. Ahora, si haces eso, vivirás. Es decir, le hace ver al doctor de la ley que conoce muy bien la escritura y contestó
muy acertadamente la pregunta. Pero le agrega Jesús, bien, si haces eso, vivirás. Es decir, si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y aparte de eso, amas a tu prójimo como a ti mismo, si lo hacemos, no solo de palabra, sino de hecho, entonces nosotros viviremos, dice Jesús. Nos da la certeza. Pero el doctor de la ley quería justificar su intervención. Y como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Porque fíjense, el doctor de la ley no era que él quería aprender, quería poner a prueba a Jesús, quería ver en qué lo hacía fallar. Y por eso le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Cuando estaba preparando la homilía del domingo, me encontré con una persona que definió el prójimo de la siguiente manera. El prójimo es cualquier ser humano al que yo le pueda servir. Ese es el prójimo. Cualquier ser humano al que yo le pueda servir. Y veamos qué es lo que le contesta Jesús. Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. Probablemente iba tarde para ir a la liturgia, probablemente llevaba prisa, no sabemos, no, Jesús no nos da detalles sobre ese sacerdote, pero probablemente el sacerdote nada más lo vio y le dice, que Dios te bendiga, pero no puedo pararme, tengo que ir, porque voy tarde. No sabemos qué prisa llevaba, pero pasó de largo. De igual modo, un levita, que era uno de las clases establecidas en el tiempo de Moisés, Leví era uno de los que estaba con Moisés, y de ahí vienen los levitas, que eran los que se encargaban del templo. Pasó un levita por ahí, lo vio y siguió adelante. También no sabemos, a lo mejor había visto que iba el sacerdote y dijo, uy, el levita era como un sacristán de nuestra época. Y entonces ha de haber dicho, uy, ya voy tarde, ya va a llegar él primero que yo y yo no he preparado. A lo mejor por eso pasó de largo, lo vio y pasó de largo. No se detuvo ante el que estaba ahí. Pero un samaritano que iba de viaje, no sabemos para dónde iba, no sabemos si tenía que ir a agarrar el camino, cómo iba a llegar, si iba a tiempo o no, no lo sabemos. Por otro lado, samaritano, fíjese que Jesús le pone de dónde era este hombre. Este hombre era de Samaria, era de la tierra de Samaria, una región en la cual vivían unos judíos que durante el exilio de Babilonia, que durante el exilio que ellos habían salido de Jerusalén, ellos habían empezado y se habían casado, habían hecho familia con personas no judías. Entonces, a los samaritanos, los judíos los miraban de menos, los rechazaban, no tenían una buena relación con los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos se habían separado de la pureza de la familia de Dios, decían ellos. Entonces, uno de estos samaritanos, que eran los que los judíos detestaban, los miraban de menos, no los querían, un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Fíjese, no sabemos para dónde iba, si llevaba prisa o no, pero no le importó.
Él vio que alguien necesitaba ayuda y se detuvo. Puso sus propias dones, puso sus propios tiempo y sus talentos a trabajar. A lo mejor sabía cómo vendar heridas, llevaba con él vino y aceite, le puso porque eso curaba las heridas. Tomó el tiempo para estar con esta persona. ¿Conocía él a esta persona? Lo más probable es que no. Jesús no dice, lo vio y dijo, ¡úpale, mi tío! No, no dice nada. Entonces, lo más probable es que no lo conocía. Después de haberlo vendado, después de haberlo curado, dijo y pensó, no, hombre, no lo puedo dejar aquí. No lo puedo, este hombre está muy herido, tengo que llevarlo a algún lugar, pero no lo puedo llevar conmigo porque voy de viaje. Lo voy a subir a mi caballo, a mi camello, a mi burro, en lo que él haya ido, y lo voy a llevar a algún lugar. Y dice, luego lo puso sobre su cabalgadura, o sea que iba a caballo, lo llevó a un mesón y cuidó de él, o sea, que aún así lo llevó a un mesón, le alquiló una pieza y ahí en esa pieza, en esa habitación, todavía pasó tiempo con él cuidándolo. Al día siguiente, fíjense, o sea que pasó todo el día y la noche con él cuidándolo. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él. Y si gastas más de lo que te estoy dando, yo te lo pago cuando yo regrese. Es decir, entonces con esto concluimos que el samaritano iba a un lugar, pero luego regresaba. Iba a ir a un destino, no sabemos a dónde, pero iba a regresar por el mismo camino. Y le dijo, yo voy a regresar y voy a pagarte lo que hayas gastado de más. Fíjense, el samaritano estuvo atento a la necesidad de otro. Vio la necesidad del otro. Los otros 2 no la vieron, al punto de que no tuvieron que detenerse. El samaritano vio la necesidad e hizo algo por la persona. No solo invirtió su tiempo, invirtió su talento y su tesoro, es decir, su tiempo, sus dones, lo que él sabía hacer para curar, y su tesoro. Ocupó de su vino, ocupó de su aceite, ocupó de sus vendas que él llevaba, y todavía le da dinero al del mesón, le paga la habitación que alquiló y le da más dinero al que administraba el mesón para que cuidara a la persona. Entonces le pregunta Jesús al doctor de la ley, ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? ¿Cuál de los 3? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Anda, vete, vaya. Fíjese que Jesús siempre nos está enviando. Y a la salida de misa, mis hermanos, es que mire, hay muchas personas, no sé si ustedes se han dado cuenta, que cuando van a misa, se salen, al nomás recibir la comunión, se van. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la bendición final, porque le tienen miedo al envío, le tienen miedo al compromiso de ese envío de la bendición final. En la bendición final, el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Y luego el diácono, o si no hay diácono, el sacerdote dice, vayan en paz glorificando a Dios en sus vidas. Vayan en paz, la misa ha terminado. Vayan en paz a proclamar el evangelio. Es decir, igual que Jesús le dice al doctor de la ley, anda y haz tú lo mismo,
Ahora nos está diciendo al final de la misa a cada uno de nosotros, vayan y hagan lo que han escuchado en las lecturas. Vayan y hagan ustedes lo mismo. Todos aquellos que se salen al nomás terminar la comunión no reciben ese envío, le tienen miedo. Mis hermanos, no se salga de la misa antes de terminar la misa. La misa no termina hasta que nos envían. Somos enviados. Somos enviados. Por eso, mis hermanos, es importante permanecer en la misa. Ay, es que mucho tráfico. Ay, es que si salgo, pues no tengo que lidiar con tanta gente a la salida. Ay, busque excusa. Escuché a un conferencista decir una vez, fíjense hermanos, en la última cena, ¿quién fue el primero en salir antes de que terminara la cena? ¿Quién creen ustedes que fue, hermanos? ¿Quién fue el primero en la última cena que se fue? Judas. Y decía este conferencista, pues todos los que se van antes de la bendición final, pues a lo mejor son discípulos de Judas. Ojalá que no sea así. Algunos con razón, algunos pueda que tengan motivo, algunos a lo mejor en ese momento recibieron una mensaje de urgencia, qué sé yo, pero los que lo hacen ya de costumbre, que se van todo el tiempo, al nomás recibir la comunión se van. El primero que salió de la última cena fue Judas. Ahí lo dejo yo, que conste, no era mío. Este conferencista Matthew Kelly, autor de muchos libros, a él fue el que se lo escuché en una plática que él nos dio, por cierto, aquí en San Estanislaos. Aquí en San Estanislaos nos dio él esa plática. Bueno, entonces, mis hermanos, ese era el Evangelio y las lecturas. Veamos aquí en Facebook, Marina nos da los buenos días. Buenos días, Marina, qué gusto que está con nosotros. Prójimo se parece a próximo, es decir, la persona próxima a uno mismo, pienso yo, dice. Sí, tiene razón. Prójimo es próximo también, es la persona más cercana. Pero me gusta también esa definición que, como les digo, que escuché, que prójimo es cualquier ser humano al que yo le pueda ayudar. Prójimo es cualquier ser humano al que yo le pueda ayudar, ¿verdad? Entonces eso también, pero próximo, también la persona que está más cerca. Y en esto de la ayuda, mis hermanos, hay otra cuestión que lo dijo el Papa Francisco. Papa Francisco nos dice, Papa Francisco dice, extiende tu mano al que lo necesita y nunca rechaces la mano que se extiende hacia ti. Fíjense, hermano, muchos tenemos esta cuestión de que cuando alguien trata de ayudarnos, no te preocupes, estoy bien. No. Y que será por orgullo, será por, qué sé yo, nos cuesta aceptar ayuda. Nos cuesta aceptar ayuda. Y el Papa Francisco dice, siempre extiende tu mano al que lo necesita. Y nunca rechaces la mano que se extiende hacia ti, ¿verdad? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, mis hermanos, para que nosotros pues tengamos eso siempre en consideración, que no le neguemos la oportunidad a alguien de ayudarnos cuando nosotros lo necesitemos, que no tengamos, que el orgullo no se nos ponga enfrente para interponerse en la acción de Dios que está ocurriendo en ese momento. El buen samaritano, mis hermanos, muy hermosa esa parábola del buen samaritano, que fíjese que solo está en el Evangelio de San Lucas, no está en ninguno de los otros evangelios. Así hay muchas cosas, como por ejemplo, el relato de Cristo como pan de vida a lo largo de todo el evangelio.
solo está en el Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan no tiene la institución de la Eucaristía como la tienen los otros 3 evangelios. Entonces, es interesante a veces ver los evangelios y lo que cada uno de ellos nos regala. Cada uno de los evangelios nos regala. Bueno, mis hermanos, con esto vamos llegando ya casi al final de este programa de este día. No sé si alguien más quiera poner alguna pregunta en Facebook o quieran, hoy me han dejado solo aquí en cabina, o sea que si hay alguien que vaya a llamar a la radio, pues no sé cuál de ellos voy a poder contestar, pero en Facebook, mis hermanos, si alguien quiere poner, veo que hay unas 9 personas que están compartiendo pues este video, que hay unas personas que están escuchando. Si tienen alguna pregunta o algo, algún comentario, pues con mucho gusto lo podemos ver. De nuevo, mis hermanos, este próximo jueves, en el programa de Compartiendo la Fe, Tomando Café con Diácono José, no voy a poder estar con ustedes porque voy a tomarme unos días libres. Tengo ya un buen ratito de no tomarme unos días libres para descansar. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de celebrar nuestro 40 aniversario de matrimonio este domingo pasado, y este fin de semana que viene nos vamos a ir desde el jueves tempranito en la mañana. Nos vamos a ir a nuestro lugar favorito en la tierra, que es Lake Tahoe. Vamos a ir a pasar allá unos 4 días y ya para el lunes pues vamos a estar de regreso, ¿verdad? Así es que por eso es que no voy a poder estar acá el día jueves con ustedes. Brisa nos dice, me gustan mucho sus enseñanzas. Gracias, Brisa, por escucharnos. Gracias por aprovecharlas, por estar con nosotros. Y gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por esto que me ha regalado, estos dones que Él me ha dado para poderlos compartir con ustedes. ¿Verdad? Nada es mío, todo es de Él, y Él pues me ha dado. Él me ha dado, estoy muy agradecido con Él por todo lo que ha hecho. Y hace algún tiempo les compartí a ustedes alguna de cómo fue mi llamado al diaconado. Y en ese compartimiento les dije que yo estoy muy agradecido con mis hermanos testigos de Jehová, porque yo les agradezco a los testigos de Jehová que es por ellos que yo estoy donde estoy espiritualmente y dentro de mi fe, porque por un año entero los estuve recibiendo a ellos en mi casa, hasta que llegó un momento que dije, no, cuando yo menos sienta me voy a cambiar de religión, y yo en realidad no le he dedicado a la religión en la que fui bautizado, a la fe de mi familia, a la fe de mis padres, no le he dedicado el tiempo para aprender. Entonces le dije a mi esposa, vamos a dedicarles tiempo a la Iglesia Católica, involucrémonos, aprendamos, y si de un año después decidimos que no es para nosotros y nos vamos con los testigos de Jehová, pues entonces lo hacemos, pero no sin darle la oportunidad a la iglesia. Y así lo hicimos. Y por un año entero nos dedicamos a participar, a servir como ministros de comunión, a servir como lectores, ir a las misas de precepto, ya ven, santificar las fiestas, ir cuando era día de semana y había algún día una solemnidad, asistir a las celebraciones de la Semana Santa, y empezamos a involucrarnos de tal manera que un año después dijimos, imposible para nosotros dejar la Iglesia Católica, imposible para nosotros. Por eso es de que vamos siempre pues con ese agradecimiento que yo les doy a mis hermanos testigos de Jehová, porque es por ellos, es por ellos que yo estoy aquí, porque me abrieron los ojos a que yo buscara a que yo tuviera mi propio encuentro con Jesucristo. Por el teléfono nos mandaron esta pregunta: ¿qué consejo le puede dar a una persona que cuando le dan la bendición en misa inmediatamente se va? No estoy seguro si entiendo la pregunta, porque cuando nos dan la bendición, ahí ya terminó la misa.
Cuando nos dicen la misa ha terminado, ahí ya se pueden ir, ¿verdad? No hay nada que diga que no se pueden ir. Ahora, que por protocolo, que por respeto, que por hay que esperar que salga el sacerdote, pues entonces sí, ¿verdad? Pero no hay nada que diga que tenga que quedarse. Incluso, fíjese, hermanos, hay muchas iglesias. Yo, por ejemplo, cuando voy a El Salvador, mi querida tierra, mi querida patria, cuando voy a El Salvador, allá me siento muy raro cuando sirvo como diácono, porque allá el sacerdote del altar besan el altar y directo a la sacristía. Ellos no salen afuera a despedir a las personas, a saludar a las personas. El salir a despedir no está en el ritual, no está en el misal romano, que hay que hacerlo. Entonces, son costumbres locales, Por eso es que al nomás decir la misa ha terminado, vayan en paz, ahí la misa ya terminó, ¿verdad? Entonces, si alguien se va, pues sí, pues está en todo su derecho de irse en ese momento, ¿verdad? Que por educación, no quiero decir que son maleducados, porque no, que por protocolo es bueno esperarse en los casos cuando la iglesia, el sacerdote sale a despedir a la gente, es bueno esperarse que el sacerdote salga, ¿verdad? Pero no es requerido, ¿verdad, mis hermanos? Bien, Marina dice que me invita a San José. Hoy tienen a misa de acción de gracias por 20 años del grupo de oración. Oiga, qué hermoso, Marina. ¿A qué horas la van a tener? Póngame por aquí a qué horas la van a tener y si estoy disponible, me encantaría estar con ustedes. Le voy a pedir al padre Sam si me permite incluso ir a servir como diácono en esa misa para poder estar ahí pues con ustedes. No he visto mi calendario, no sé si lo tengo disponible o no, pero es algo que me gustaría acompañarlos, ¿verdad? A las 7. Muy bien, Marina, voy a hablar con el padre Sam, a ver si, ¿sabe usted quién le va a celebrar? ¿Quién le va a celebrar esa misa? Así de esa manera también puedo saber y si va a haber alguno de los diáconos de San José, si va a estar ahí o no. Bueno, mis queridos hermanos, si aquí lo estoy viendo también. Bueno, mis queridos hermanos, con esto voy a concluir el programa del día de hoy, el camino de la oración, en días martes. Estamos siempre haciendo pues el camino de la oración. Hoy fue un poquito diferente, estuvimos haciendo una meditación sobre la lectura, un poquito de lección divina, un poco diferente, pero la acción es siempre estar atento a las necesidades de los demás. ¿A quién puedo servir? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, mis hermanos. Los dejo con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, queridos hermanos, y nos vemos en 8 días. De nuevo, este jueves no voy a poder estar con ustedes, pero aquí los veo el próximo martes. Hasta luego, queridos hermanos. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.